Entonces, no sé, Sofía, ¿tú tenías algunas preguntas, dudas? ¿Puedes partir con tus preguntas? Bueno, a mí lo que me pasó es que me costó mucho la parte del motor porque nunca lo había visto antes, entonces como que las ecuaciones que iban saliendo, como que no, como que sentí que salían de la nada, como para mí que no las había visto nunca. O sea, a ver, para entender qué parte es la que te causó, digamos, confusión, es la parte en la cual teníamos, digamos, esta ecuación asociada a la ecuación eléctrica, asociada a este diagrama. ¿Esa era la parte o era la parte de la Claro, carga que había afuera o las dos cosas? Tal vez, no sé. diría que las dos cosas, pero claro, me complicaba más o menos como no entendía qué estaba pasando realmente con las ecuaciones, entonces como que se me hizo muy difícil Ujú, ujú, de después entender qué estaba pasando cuando lo modelábamos. ok. Eh, claro, este es como la representación circuital del motor. Si toman el curso de máquinas eléctricas más adelante, lo van a ver también con bastante detalle, paso por paso, cómo sería. Pero básicamente, me imagino, no sé, todos han jugado alguna vez con un electroimán o han hecho una bobina eh, alrededor de un perno. ¿Han hecho ese experimento? No sé, en física, como de colegio. No, o Eh, no. yo hice como un experimento, una bobina en FTM, Ujú. hicimos como Y, y, unos imanes. ya, y el propósito era, en ese caso, o sea, le aplicaban un voltaje a la bobina y después, ¿qué hacían con eso? No, la idea era como poner la bobina entre dos imanes y que girara. Ah, ya. O sea, era el caso del generador. ¿No? O sea, lo que pasa es Sí, que uno puede hacer bobinas para distintas cosas. Yo puedo hacer una bobina enrollada, ¿no? Y usarla como un electroimán para atraer cosas. ¿No? Puedo tener un clip, algo así. Entonces, aquí quiero entender bien desde dónde partir, porque primero está el concepto de la generación de un campo magnético. Entonces, eh, tenemos el hecho de que si aplicamos acá un campo, o sea, un voltaje, o aplicamos un voltaje B, se va a generar un campo magnético que lo podemos llamar B, y ese campo va a tener una intensidad que va a depender de la corriente que está entrando, de la corriente I que está entrando por este alambre que está enrollado, y de la cantidad de vueltas. Entonces, eh, uno diría que hay una relación eh, por la ley de Ampère, ¿no es cierto?, entre la cantidad de vueltas, la corriente y el campo. Por otro lado, están las fuerzas de la ley de Faraday, ¿no? Que dice que la fuerza total sobre un electrón es el campo eléctrico por la carga del electrón más Q, eh, la velocidad del electrón cruz B. ¿Recuerdan esa fórmula o no? yo sí lo recuerdo. Ya. Yo igual, profe. Sí, o sea, más que eh, saberse las fórmulas de memoria, aquí lo que quiero es que conecten las partes, ¿no? Entonces tenemos un conductor que si lo pudiésemos hacer zoom, tiene acá unos electrones que están viajando, y entonces por fuera podemos tener un electroimán como este, lo que hemos construido acá, que genera un campo magnético. Aquí tenemos una corriente, ¿ya? Una corriente eléctrica ahí, que puede decir que es la cantidad de electrones por esta suerte de tubería, ¿no es cierto?, que se mueven a una velocidad v, ¿ya? Y que tienen una carga eléctrica. El punto es que estos electrones se están moviendo y afuera hay un campo, un campo B, ¿no? Eh, entonces, parte del movimiento o de la fuerza, si uno tuviese que dibujar la fuerza sobre este electrón, el FQ, una parte tiene que ver con la existencia de esta diferencia de potencial, o sea, aquí por fuera hay una batería que le está poniendo, no sé, 9 volts a este lado del cable y aquí estamos en cero. Entonces, se genera lo que se llama la tensión eléctrica, o es como una especie de presión, como tener una manguera y le ponemos agua a un lado, ¿no es cierto?, con cierta presión. Ese voltaje es la presión con que se empujan estos electrones. Pero por otro lado hay otra fuerza que es la que se genera en esta interacción entre el campo magnético y el movimiento del electrón, que es V cruz B. Entonces, si yo tengo el campo viniendo desde arriba en este dibujo,
hago cruz B con la mano derecha, me queda una componente que es ortogonal al cable de fuerza. La componente QB, cruz B, es ortogonal al cable. Entonces, eso tira el cable. Si uno construye un cablecito, ahora la fuerza es tan baja que para medir eso habría que tener un instrumento, ¿no es cierto?, que pudiese venir un desplazamiento. Aquí podría uno poner un micro resorte y ver cuánto se alarga el resorte en función de la corriente. Si uno dice, este resorte hace una fuerza opuesta, una fuerza del resorte que es K por X, habría que tener un resorte muy blandito, con un K muy, muy bajo, para que la fuerza magnética, pongámosle acá, FM, alcance a tirar para el otro lado. Entonces sería una manera de medir. O tendríamos que tener una corriente gigantesca o un campo gigantesco, ¿no es cierto?, para que la cantidad de carga sea muy grande, o el B sea muy grande, o las dos cosas sean muy grandes, y al final tiene mucho. Y si uno no puede tener una corriente gigantesca porque simplemente por el cable no caben más electrones y el cable se empieza a calentar, aparecen otros fenómenos y se derrite, tendríamos que tener muchos cables. Y uno termina siendo una bobina. El punto es que uno puede poner el cable de esta manera, en lo que probablemente construyeron, que tenía probablemente más de una vuelta. O sea, enrollaron el cable en un cilindro. Voy a hacer un cilindro. Y supongamos que este es el eje del motor. Y lo que ustedes hicieron en fundamentos de TEM, probablemente fue algo así. Toman un cablecito, enrollarlo así, varias veces. De hecho, por aquí capaz que tengo incluso uno, en cierto momento hice para mi hijo, para el colegio. Está desarmado. Y no tengo el rotor, pero bueno, no. Tenía el pedazo de corcho ahí que había usado para hacer la cosa, pero lo desarmé. Bueno, el punto es que enrollan un cable así y están haciendo una especie de electroimán. Y por fuera, entonces, está el otro imán. Puede ser un imán permanente o el otro objeto. Vamos a ponerlo como un imán permanente, que tiene un lado norte y un lado sur, y que genera su propio campo magnético. Estas son las líneas de campo. Aquí está el B. Y decimos, aquí está entrando la corriente, porque esto lo conecto a una batería, ¿no? El B más, menos. Entonces entran electrones, están avanzando, el mismo caso de este cable. Y hay un B por fuera. Entonces el desplazamiento, que tiene una velocidad B en los electrones que avanzan por este cable, cruz el B, que apunta en este caso hacia abajo, me genera un vector que apunta en este sentido, que sería nuestro vector de fuerza magnética, esta componente de acá, la parte magnética. Y eso hace girar esta bobina. Entonces, así es básicamente cómo funciona el motor. El problema está en que si yo pongo el campo magnético externo, aquí está el N, en este sentido, y la bobina la pongo justo alineada así, aquí está el rotor, el producto cruz está apuntando hacia allá y obviamente me ayuda a girar. Si la tengo así, en el plano horizontal también hay electrones que están entrando. O sea, debería dibujarlos así con una X en el cable y por este lado saliendo. Entonces, los que están entrando, cruz el B, generan una fuerza hacia el lado. Y los que están saliendo, cruz el B, generan una fuerza hacia allá. Cuando esto está en esta posición horizontal, esto no gira, porque las dos fuerzas se anulan. Pero cuando está en la posición vertical, sí gira, porque aquí hay una fuerza entrando, o sea, una componente entrando, cruz el B, perdón, hice la flecha al revés. Aquí en este dibujo, si hago B, cruz el campo B, esto debería haber sido así, hacia allá, ¿no? Y aquí abajo está saliendo, y entonces el B saliendo, cruz el B, me tira hacia allá. Y esto entonces giraría así, en este sentido. Si invierto el sentido de la corriente, se invierte el sentido de giro del motor. Pero en la posición horizontal no gira porque se anulan las componentes. Y por lo tanto necesito construir esto con otra
otra bobina más que esté levemente inclinada con respecto a la anterior. O sea, tengo que hacer otro plano de bobinas que está inclinado, ¿no? Y eso es lo que se llama polos del motor. Y cuando está activa la roja por un rato y después llego a la posición en que la roja queda horizontal y no me sirve, tengo que conectarme a la morada y así, si tengo varias, ir conectándome de una a otra. Podría tener otra inclinada en este sentido y genera estos rectángulos así. Bueno. Entonces, al final, el motor es una combinación de bobinas, es alambre, así que el alambre tiene resistencia. Esa es la resistencia del alambre. Yo digamos, voy con un multímetro y mido aquí en las puntas de este alambre. El alambre tiene una resistencia. Pero además, por el hecho de estar enrollado, aparece una inductancia. Hasta ahí no sé si me siguen en la explicación del modelo del motor. Si yo tengo un alambre común y corriente y lo enrollo, eso va a tener una inductancia L, porque genera un campo magnético. Entonces, y probablemente la parte más compleja de entender, diría yo, es de dónde aparece el voltaje que está aquí interno. Entonces, si ustedes tienen una espira o varias y las hacen girar, y esta espira está en la presencia de un campo magnético, uno puede decir que aquí adentro del cable hay electrones que no están avanzando hacia ningún lado. No están quietos. Yo tengo un pedazo de alambre, pudiésemos hacer un zoom microscópico en este alambre de cobre. Aquí están nuestros modelos de átomos, ¿no? Y hay electrones en la última capa. Está el núcleo, hay electrones, y viven ahí. Se oscilan, se mueven un poco. Pero cuando uno mide el potencial en un cable común y corriente, que no tiene una batería, nada, o sea, la diferencia de cargas en cada extremo, la diferencia entre de la cantidad de cargas que hay entre los extremos es cero. O podríamos decir, dicho de otra manera, que la cantidad de electrones que andan dando vuelta por acá y los que andan dando vuelta por acá es la misma. Por lo tanto, si yo mido qué lado del cable empuja más, la conclusión es que ninguno de los dos gana. Ok, ya. Entonces, en este cable que no tiene batería por fuera, que no tiene alimentación, hay electrones adentro. Pero, y aquí es donde la bobina se convierte en un generador. Si yo esto le aplico una fuerza externa y la empiezo a girar, entonces este electrón sí se mueve y tiene una velocidad que no es una velocidad en la componente de la dirección de este cable, ¿no? Sino que yo veo la bobina, la miro de lado, hacia allá, desde la posición del eje de giro. Yo voy a ver un cable que por un lado lo voy a dibujar entrando y por otro lado lo voy a dibujar saliendo, aunque no estoy aplicando voltaje, así que todavía no está entrando nada ni saliendo nada. Pero yo lo estoy girando, lo estoy girando. Y por lo tanto, esto tiene una velocidad tangencial con respecto a este círculo que describen. Esto tiene una velocidad v. El electrón que vive adentro de este cable y que está ahí, ahora tiene una velocidad v no producto del campo eléctrico, porque no hay campo eléctrico, no está este. Aquí en este caso era el campo el que los hacía avanzar en la dirección v. Ahora no hay campo por fuera, pero hay un movimiento por fuera, un movimiento mecánico, algo tiene que hacerlo girar. Si fuese el generador en una central hidroeléctrica, ¿no es cierto? Tiene que el eje estar conectado a álabes y el agua que va pasando y va empujando los álabes va haciendo girar esta cosa. Pero este electrón está además metido dentro de un campo magnético B, por lo tanto hay una línea de campo B o varias que bajan. Y si hacemos el V cruz, el V minúscula cruz no el V minúscula, el V de volcán, ¿no es cierto? Cruz el V de burro, entonces vamos a tener V cruz B con la mano derecha, justo una fuerza que aparece entrando a la pantalla. O sea, aquí tendríamos que el vector que resulta de ser V cruz B apunta hacia adentro de la pantalla. Y por lo tanto, esa fuerza que aparece, esa FM que está apuntando hacia adentro de la pantalla, va a
a mover los electrones, los va a empujar. Y por el lado de abajo, en el cable de abajo, que también hay electrones que están quietos inicialmente, pero cuando yo empiezo a hacer girar el dispositivo, la bobina, van a tener velocidad tangencial V hacia allá. Y si yo hago el V minúscula cruz el V que apunta hacia abajo, el resultado es un vector que apunta hacia afuera de la pantalla. O sea, en el fondo, estoy generando una fuerza que ahora está empujando los electrones hacia allá y por aquí abajo los está empujando hacia acá. Por lo tanto, al empujarlos por dentro del cable, ¿qué es lo que ocurre? Que los electrones que estaban aquí, lo que inicialmente los comparaba con los del otro extremo y decía, en ambos extremos hay la misma cantidad. Bueno, resulta que ahora los que están en un extremo, como los estoy empujando, quieren irse todos al otro extremo. O sea, estos quieren irse a este extremo de acá. Y ahí me aparece una diferencia de voltaje. Y eso ese es, digamos, el voltaje generado, el voltaje que genera este dispositivo. No le estoy aplicando un voltaje por fuera. Lo que estoy aplicando por fuera es una fuerza para hacerlo girar. Y en esta interacción del movimiento de los electrones que viven adentro del cable con el campo magnético externo se genera una fuerza magnética que los empuja y hace que a un extremo haya más que en el otro y por lo tanto aparece un voltaje. Ese voltaje que aparece, aquí lo puse VG, es lo que en los textos de máquinas eléctricas normalmente escriben como EG y es proporcional a la velocidad angular. ¿Por qué? Esta velocidad V que yo puse acá, ¿qué es? Es el radio esto dijimos es un cilindro, ¿no es cierto? Que tiene enrollado alambre alrededor. Entonces, la velocidad tangencial en la superficie de este cilindro es la velocidad angular por el radio del cilindro. Es R por omega. R es una constante, omega es lo que yo cambio. Yo puedo hacer girar esta cosa más lento, más rápido. Al final esto me quedaría R, omega, plus el campo. Entonces, la fuerza magnética que aparece es por un lado proporcional al campo B y por otro lado proporcional a la velocidad con que yo lo hago girar. Por lo tanto, si yo lo hago girar más rápido, aparece más fuerza. Y si aparece más fuerza, hay más electrones que se van a este lado. Por lo tanto, el voltaje termina siendo proporcional a la velocidad con que lo hago girar. Y hay varias constantes. R es una constante, el B tiene una dirección y tiene una componente que es magnitud. Y por lo tanto, si yo junto la magnitud del campo con R, con el número de vueltas, me aparecen tres constantes que finalmente se llaman la constante de generación o de la fuerza. No quiero decir esa palabra, pero, o sea, lo llaman fuerza electromotriz, pero ese es un concepto tal vez errado porque las unidades que tienen no son de fuerza, no son de Newton, son de voltaje. Y antiguamente cuando empezaron a investigar esto, vieron que parecía una fuerza. Entonces, a este voltaje lo llamaban fuerza electromotriz inducida, pero el nombre a mí no me gusta porque no es una fuerza, es una diferencia de voltaje. Aparece una fuerza, sí, por la ley de Lorentz, pero la fuerza aparece en parte de la ecuación. ¿Ya? Entonces, el punto es que la diferencia de electrones que hay a cada lado crean una diferencia de voltaje y como les digo, la diferencia de voltaje es proporcional a la velocidad con que esto gira. Entonces, aquí aparece un voltaje. Supongamos que por fuera no estoy aplicando nada, solamente estoy haciendo girar el eje, aparece un voltaje que es K sub G por omega. Ahora, yo puedo poner un voltaje por fuera, que se llama voltaje de armadura, por eso hay una letra A. Al rotor lo llaman armadura en el caso de los motores de corriente continua. En el caso de otros motores, la armadura es el estator, pero en el caso de los motores síncronos, pero sin entrar tampoco en los detalles de nombre. El punto es que el voltaje que yo le aplico al rotor hace que aparezca un campo magnético. Esta bobina genera un campo magnético que interactúa con los electrones, los empuja e interactúa con el campo magnético que está externo. No está dibujado eso en el modelo del motor, pero aquí tiene que haber un imán externo o un imán permanente o un electroimán. Entonces el rotor empieza a girar. Pero existe entonces la superposición de velocidades, porque una es la velocidad a lo largo del conductor, que podríamos ponerle velocidad del conductor, y otra es la velocidad tangencial, que es producto de que esto lo estoy haciendo girar. Entonces están los dos efectos que coexisten. Es la superposición, o sea, al final la velocidad del electrón combinada es un electrón que se quiere mover a lo largo del cable, pero al mismo tiempo lo estoy moviendo hacia el lado. Y entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que por un lado estoy haciendo girar el motor, porque le estoy aplicando este voltaje externo, pero el mismo motor tiene
internamente una especie de fenómeno de generador. Pero es más motor que generador. ¿Hasta qué punto es más motor que generador? Hasta el punto en que el voltaje que se genera aquí adentro es tan grande que se iguala con el de afuera. Cuando el voltaje, o sea, si pongo este punto y este digo es el punto de referencia, tierra, y mido el voltaje acá, y mido el voltaje acá, y digo que la corriente por aquí es el voltaje de VA menos el voltaje de G interno. Entonces la corriente va a ser VA menos VG dividido por la resistencia, suponiendo que la corriente es constante, ¿no es cierto? Si la corriente es constante, ¿qué pasa con el voltaje acá? El voltaje V sub L, que es la inductancia, el voltaje V sub L es igual a L por la derivada de la corriente de T. Entonces, si la corriente es constante, esto no está. Entonces, supongamos que tenemos una corriente constante, así que aquí no hay caída de tensión, solamente tenemos una caída aquí en esta resistencia, y esa caída en la resistencia va a ser esta diferencia, va a ser VA menos VG. Aquí no cae nada. Dividido por la resistencia es la corriente. Pero si el VG es igual al VA, entonces la diferencia es cero y por lo tanto no hay corriente. Y si no tengo corriente, entonces no hay aquí una diferencia de potencial. Entonces, si los voltajes que estoy yo poniendo afuera son los mismos, esta componente del campo eléctrico, el E, no está, es cero. No hay un campo entre los extremos entre este punto y este punto, porque estoy poniendo un voltaje aquí, perdón, entre este punto y este punto hay el mismo voltaje, entonces no hay un campo E, y no hay nada que empuje los electrones, que los siga empujando. Y por lo tanto, si no hay electrones que están fluyendo, desaparece, o sea, no hay velocidad, ¿no? Velocidad es cero, y por lo tanto desaparece este término, porque no se está moviendo, y por lo tanto el motor deja de ser motor, y llega a un punto en el cual no puede seguir acelerando, porque no hay torque, no hay esta fuerza, digamos, esta interacción en esta fuerza magnética. Entonces, la ecuación eléctrica, voy a hacer una página nueva. La ecuación eléctrica del motor finalmente es una en el cual yo pierdo voltaje porque hay una resistencia. Entonces digo, la corriente que entra al motor, el I, genera una caída de tensión RI. Después tengo una inductancia que es la bobina, me genera una caída de tensión L por DI a dt. Y después tengo este generador interno dentro del motor, por las razones que ya habíamos explicado, que genera acá un voltaje que es K sub G por la velocidad con que gire esto, velocidad angular, proporcional. Este K sub G tiene varias, como les decía, componentes, la cantidad de vueltas de la espira de cada bobina, ¿no es cierto?, de cada polo del rotor, tiene el radio de giro, y tiene también otro factor más que se llama la reluctancia, que es como la resistencia al paso del campo magnético, y que tiene que ver con la separación que hay entre el electroimán externo y el electroimán interno, porque el aire también tiene ciertas propiedades, ¿no? Hay materiales que son muy buenos conductores de la corriente, hay materiales que son muy buenos conductores del campo magnético, el aire no es un buen conductor de ninguna de las dos cosas, y por lo tanto hay cierta resistencia al paso. Uno podría decir el aire es transparente, pero al campo magnético, ¿no es cierto? Pero no es tan buen conductor como una barra de fierro. No se puede magnetizar el aire y mantener magnetizado. Por lo tanto, hay una componente dentro de esta constante K sub G que tiene que ver con esa resistencia magnética. Pero digamos, para efectos de la modelación en control, no es necesario, si van a diseñar motores, sí es necesario saber de dónde sacan K sub G, cómo se construye, y eso es un tema del curso de máquinas eléctricas. Pero para efectos de modelar, nosotros podemos ir al datasheet del fabricante del motor, y normalmente el K sub G es un dato que el fabricante ya lo caracterizó y dice, este motor genera tantos volts por cada RPM o por cada aumento de 1 radián por segundo en la velocidad del eje. Entonces, este es un parámetro que uno lo saca de datos del fabricante. El L también lo entrega el fabricante, tiene que medirlo en el laboratorio,
la resistencia también la entrega el fabricante, o incluso uno mismo la puede medir si uno tiene un multímetro. El K_G también uno lo puede medir, o sea, es cuestión de ponerle otro motor al motor por fuera y hacerlo girar a velocidades y empezar a construir una tabla y ver cuánto genera el motor. Algo le pasó al puntero que no puedo sacarlo, no quiere, ahí sí. Entonces puedo acoplar acá otro motor que lo hago girar, lo alimento a una batería. Tengo que tener un instrumento para medir la velocidad, un tacómetro o algo, un sensor óptico, y empiezo a construir una curva de voltaje generado versus velocidad, y uno va a ver que empiezan a salir mediciones que tienen cierto ruido, no sé, de repente dan mediciones así, pero uno puede encontrar la mejor recta que pasa por esos puntos, y la pendiente de esa recta es el KG. Entonces, esto uno lo puede incluso obtener en el laboratorio, y hay instrumentos para medir inductancia. Entonces, ese es el modelo. Entonces, aplicando ley de Maya de Kirchhoff, Kirchhoff Voltage Law, que es el voltaje externo. El voltaje externo es igual a lo que pierdo en la resistencia, a lo que pierdo en la inductancia, más la caída, ¿no es cierto?, de más a menos en caso E por omega. De ahí sale la ecuación eléctrica. Eso por un lado. No sé si hasta ahí ahora se entiende mejor el modelo, Sofía. Sí, profe, mucho mejor. Muchas gracias. Y después viene la ecuación mecánica, y la ecuación mecánica nos podemos olvidarnos de la parte eléctrica por un rato y asumir que hay un eje que gira y genera un torque T, lo llamamos torque del motor. Ese torque del motor es una constante también por la corriente. ¿De dónde sale que el torque que hace el motor es una constante por la corriente? De lo mismo que estábamos hablando acá hace un rato, ¿no es cierto?, de que esta fuerza magnética que aparece y que tira hacia allá, y que decíamos que era igual a la carga por V cruz el B, es una fuerza que si nosotros hacemos radio cruz la fuerza, esto es de mecánica, ¿no? Tenemos una fuerza que está tirando, es como si yo tuviese un disco, aquí hay un pivote y lo tiro con fuerza de Fm, eso equivale a un torque, ¿no? Y ese torque es R cruz F. Torque es R cruz F. Y esto ya lo tenemos escrito de esta manera, y el QV se puede llevar a corriente, y por lo tanto, esto porque qué cosa es el V, es velocidad, ¿no es cierto? Es metros por segundo, y corriente, y C es, y Q, perdón, es coulombs, ¿no es cierto? Es carga, lo podemos medir en coulombs, y si nosotros escribimos esto de esta manera, coulombs por segundo es corriente. Entonces, esto también lo podemos reemplazar por una expresión que tenga corriente cruz B. El B suponemos que está fijo, y entonces, al hacer R cruz I cruz B, obviamente sale un vector de torque, y aquí lo importante es que tiene una dirección, ¿no es cierto?, que va a estar dada por la dirección de estos tres vectores, que hay que dibujarlos y ver hacia dónde queda apuntando, pero si lo hacen se van a dar cuenta que queda apuntando hacia afuera de la pizarra. Y la otra característica del vector es que tiene una magnitud, y esa magnitud va a ser proporcional aquí sumiendo magnitudes al campo B y al radio R. Entonces, R y B los puedo apuntar en una constante que la llamo constante de torque, y este sería mi torque. Aquí estoy resumiendo casi en, no sé, varios minutos, 30 minutos, 40 minutos, varias clases, probablemente 2 o 3 de motores de corriente continua, que es algo que van a ver, como les decía, si no lo han visto ya en máquinas eléctricas. Entonces, el punto es, nuevamente, que hay un modelo para cómo se genera este torque, y uno puede decir que es proporcional a la corriente. Hay un detalle que no he explicado y que tal vez no me han preguntado, es que en realidad esta espira no está haciendo siempre torque, porque decíamos llega a una posición en la cual no hace torque. Entonces, en realidad, el torque tiene esta forma. Para una espira tiene seno de phi, donde phi es el ángulo de la espira con respecto, no sé, podemos poner una línea de referencia vertical. Entonces, el
horizontal, en realidad debería haberla hecho horizontal porque con phi igual a 0 no hay torque. Y con phi 90 grados hay torque máximo. ¿Ya? Eso es para una espira. El punto es que hay otra espira que está levemente inclinada, que es la que se activa cuando esto gira un poquito, ¿no es cierto? Entonces, al final uno tiene una sinusoide para el torque de la espira 1. Después uno tiene una sinusoide que ocurre un poquito después para la bobina 2. Entonces este sería el torque de la bobina 2. Y si uno suma todas estas sinusoides que están corridas, al final lo que queda es la envolvente, que es la parte externa. Y esa es como los máximos. En realidad lo que queda va a depender, ¿no es cierto? Si yo tengo varias sinusoides, están un poco separadas, y dibujé 3 o algo así, la envolvente queda algo así. O sea, no queda un torque plano, pero uno aproxima esto y dice, no, es plano, vale K por T por I. Y ahí los que diseñan motores tratan de ver cómo meto más espiras lo más pegadas posible. Hay un límite físico de cuántas puedo meter dado el radio y el tamaño, para tratar de que eso sea como un ripple o una ondulación mínima, ¿no es cierto? Si no, lo que ocurre es que si uno pudiese medir el torque de los motores, el torque está como vibrando a medida que va girando. Entonces, eso es malo. Si yo quiero controlar el movimiento, por ejemplo, de un robot, no quiero que le tiemble el pulso a la mano del robot, ¿no es cierto? Porque en el fondo se traduce en eso, en una especie de temblor mínimo en el movimiento. Si yo estoy tratando de controlar algo, lo que quiero es que ojalá se mueva suave, ¿no? Entonces, pero es bien en general despreciable. El efecto se vuelve más notorio a velocidades bajas que a velocidades altas. Entonces también depende de cómo uno está controlando el sistema. Los motores stepper, por ejemplo, tienen este problema de manera mucho más pronunciada y por lo tanto no se ocupan mucho para cosas de robótica. A veces se pueden usar como para controlar el movimiento del cabezal de una impresora, pero ahí es distinto porque en el caso de una impresora, igual la impresora avanza como en pasos discretos, muy pequeñitos, pero para ir, digamos, depositando la tinta, el cabezal se va moviendo como si fuesen píxeles, ¿no es cierto? Avanzando en unidades, depende de la impresora y de la resolución que uno imprima, pero son 600 puntos por pulgada o 300 puntos por pulgada, etc. Entonces, el tema es que también hay un modelo para el torque que hace el motor y después uno pasa directamente a hacer un balance de fuerzas. O sea, yo tengo aquí un eje mecánico, el cual recibe la fuerza de giro T sub m, que el motor es capaz de hacer. O sea, el motor es como un traductor de fuerza eléctrica en fuerza mecánica. Entonces, toma electrones que se mueven en su interacción con el campo magnético, aparece una fuerza que mueve el bobinado en una cierta dirección y se traduce finalmente en un torque mecánico. Pero aquí afuera hay algo. Podría ser la rueda de un robot, podría ser una polea, algo que tiene masa, entonces va a tener un momento de inercia, un JL. Entonces, si uno plantea usando las leyes de Newton, uno diría el momento de inercia por la aceleración angular tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas que actúan sobre este cuerpo, que en este caso es una fuerza que hace el motor, ¿cierto? Esa sería la ecuación mecánica básica. JL, así como en el caso lineal uno dice masa por aceleración igual a la fuerza. Entonces aquí tenemos el momento de inercia por aceleración angular igual al torque que se le aplica al sistema. Pero además el sistema, decíamos, está sobre cojinetes o rodamientos. Voy a pensar, estos son unas bolitas alrededor del eje, metidas adentro de un cilindro. Y esto se hace así, digamos, para no apoyar el eje sobre una barra directamente y tratar de que ruede y no de que esté friccionando. El punto es que igual, aunque esto esté muy bien construido, ¿cierto? Este rodamiento igual tiene aceite en el interior y se produce una fuerza entre estas bolitas y las caras de este cilindro que las contiene, una fuerza de fricción que es proporcional a la velocidad angular. Entonces, si esto yo lo estoy haciendo girar en este sentido, por otro lado, en el sentido opuesto, hay una fuerza de fricción. Y entonces tengo que restar acá este K por omega. O normalmente la constante que se usa es B, o a veces en algunos libros aparece como C. ¿Ya? Pero el punto es que hay una constante de fricción que determina la proporcionalidad de esa fuerza con respecto a la velocidad.
Y esa es la ecuación mecánica. Después, el otro punto, y ahí, digamos, yo creo que es cuestión de que lo revisen con calma, es el hecho de que si yo tengo dos elementos de radio distintos, uno movido por el motor, aquí voy a dibujar, este es el motor, y este es el engranaje de salida. Entonces, cuando esto gira en un sentido con velocidad angular, supongamos omega 1, este engranaje va a girar con otra velocidad angular omega 2, y lo que decíamos es que en el punto de tangencia, si este tiene radio R2 y este tiene radio R1, ¿no? En el punto de tangencia las velocidades tienen que ser las mismas. No puede ser que uno avance más rápido que el otro, porque eso quiere decir que uno de los dos estaría resbalando en relación al otro. Imagínense que tienen dos rodillos, si uno lo hacen avanzar más rápido que el otro, uno estaría patinando sobre el otro o raspando el otro. Si los hago rodar perfecto en el punto de tangencia, la velocidad con que ese punto, yo tuviese aquí un granito de harina o algo así, lo hago pasar por estos dos rodillos, ese granito tiene que avanzar a la misma velocidad sobre la superficie, ¿no? Esa velocidad B es omega 1 por radio 1 o es omega 2 por radio 2, depende, digamos, qué velocidad y qué radio use para calcular la velocidad en el punto de tangencia. Y de ahí es de donde sale la relación de que la velocidad angular 2 dividido por la velocidad angular 1 es igual a el radio 1 dividido por el radio 2. O dicho de otra manera, la velocidad angular en la salida es R1 dividido por R2 por omega 1. Y lo mismo uno puede decir, digamos, con respecto a las potencias, que la potencia mecánica es fuerza por velocidad, en el caso lineal, o torque por velocidad angular, en el caso rotacional. Y por lo tanto, asumiendo que el sistema es ideal y que toda la potencia P1 que yo le meto a esto, porque estoy aplicando fuerza, y estoy haciendo que esto gire al aplicar la fuerza. Entonces, recuerden que el esfuerzo o energía, a mí me gusta decir esfuerzo porque en realidad cuando uno piensa en tengo que subir una caja al segundo piso, si la caja pesa el doble, me canso el doble. Y si tengo que subir la misma caja, pero en vez de un piso la tengo que subir dos pisos, también me canso el doble. Entonces, la energía que uno gasta es la fuerza, ¿no es cierto? En el caso de subir una caja de masa M hacia arriba, en realidad estoy luchando contra la gravedad, es luchar contra una fuerza que se llama mg. Y la distancia. Entonces, mientras más distancia recorro, un delta de energía es la fuerza por el delta de distancia que recorro. En el caso rotacional, ¿no es cierto?, va a ser el torque por el delta teta. Esa es la energía. Y después uno dice, bueno, ¿cuánta energía yo entrego por unidad de tiempo? Si derivo esto con respecto al tiempo, eso es lo que se llama potencia, cantidad de energía o de esfuerzo entregado por unidad de tiempo. Entonces, el esfuerzo que yo entrego a un lado, en el caso ideal, tiene que ser igual al esfuerzo que yo saco al otro lado. Lo puedo escribir en términos de esfuerzo, ¿no es cierto?, de haber puesto aquí un torque por un delta teta, y esfuerzo de este otro lado, ¿no? Entonces podríamos poner el torque por delta teta igual a torque 2 por delta teta 2. Si yo derivo ambos lados de esta ecuación, ¿cierto?, llego a un balance de potencia, porque asumiendo que los torques a cada lado son constantes, ¿no?, tengo torque por d teta a dt igual a torque por d teta a dt. Obviamente en un lado tengo que usar la posición de ese lado, el torque de ese lado, y en este tengo que usar el lado 1, ¿no? Esto es torque 1 por velocidad angular 1 igual a torque 2 por velocidad angular 2. Y de ahí saco la relación que torque 2 es igual al torque 1 por omega 1 dividido por omega 2. Pero de acá, si yo tomo omega 1 partido por omega 2, eso es R2 dividido por R1. Entonces el torque de salida es R2 dividido por R1, por torque 1. Entonces si el radio 2 es más grande que el radio 1, la velocidad angular de salida es más chica. O sea, si el radio 1 vale 1 y el radio 2 vale 2. Entonces esto sería la velocidad de salida, omega 2, es la mitad de la velocidad de entrada. Pero la fuerza, dijimos radio 2 vale 2 y radio 1 vale 1, la fuerza se duplica con respecto a la fuerza de entrada. Entonces, por un lado pierdo velocidad al tener engranajes o poleas de distinto tamaño, de distinto radio.
si la pequeña es la que está en el lado de entrada y la grande es la que está en el lado de salida, el mecanismo lo que está haciendo es intercambiar velocidad por fuerza. Entonces, el, la potencia es la misma a la entrada y la salida, pero estoy amplificando, ¿no? Y eso se usa, ¿cierto? El sistema de engranajes o de reductores, en inglés, si uno busca en internet, sería un gearbox, ¿no? O gear motor. Cuando hablan de gear motor es un motor al cual le pusieron un gearbox. Entonces, gear motor es un motor con un gearbox. En castellano le dirían, se llama un motor reductor. A mí la palabra reductor no me gusta porque no siempre uno está reduciendo velocidad. A veces puede estar al revés. Puede ser que me interese tener mucha velocidad, pero no me interese tener mucho torque. El caso, por ejemplo, de los ventiladores. En algunos casos, pues, en el caso de las hélices de helicóptero, necesito tener mucha velocidad para mover aire, pero no me interesa tanto tener tanto torque. Distinto es una herramienta, no sé, podría ser una sierra, un taladro, ¿no es cierto? En los cuales depende para qué es el taladro. Si es para atornillar, necesito torque, no necesito velocidad. Si es para hacer hoyos, necesito desgastar y friccionar lo más que pueda. Esto también ocurre en el caso de las rocas o de las fresas, que la fuerza va a ser proporcional a la velocidad con que hay una fricción que aparece, ¿no es cierto?, en el contacto de la roca con el material, que va a ser proporcional a la velocidad angular por un fenómeno de fricción. Y entonces, el punto es que en ciertas cosas necesito tener más velocidad que torque, en otras necesito más torque que velocidad, y no siempre son reductores. Pero esa es la lógica que hay en el balance de fuerza. Entonces, no sé si eso aclara un poco más la duda del modelo Profe, del motor. ¿Sí? no sé si puede ir a la lámina 20 del capítulo 2. Ujú. Sí, ¿La tiene por ahí? sí, déjame abrirlo. Que tenía una duda que está relacionada con esto. Ujú. Dame un segundito. Sí. Se está abriendo, está un poco lento. Ujú. A la lámina 20. ¿no? Sí, por favor. ¿Esta? Ahí. Que sí, esa. En la segunda ecuación, en el último término, n cuadrado, mr cuadrado, Ujú. eso, bueno, ya habíamos descubierto antes que los momentos de inercia parece que están relacionados con la raíz de las proporciones de los radios, Ujú. y por eso supongo que sale el n cuadrado, y el mr cuadrado es porque hay dos poleas de un medio mr cuadrado en el ascensor, una arriba y una abajo, ¿no? ¿Es por eso? Mm. Lo voy a dibujar para que se entienda de dónde viene. Y voy a dibujar esto así visto de lado. Entonces, tenemos aquí una polea de radio R y este cable acá, la otra. Entonces, aquí está la caja del ascensor. Y eso dijimos tenía masa M mayúscula, creo. No, aquí hay un error, tengo que corregir eso porque aquí en el gráfico, en algún lado, no sé por qué le cambié. Supongamos que es M minúscula. Y entonces la fuerza que hay acá, en esta caja, es M por G. El cable tiene que hacer una fuerza hacia arriba y tirarlo con una fuerza igual, ¿no es cierto? MG, para que se quede. Entonces, si yo hago el equilibrio acá de fuerzas, por otro lado, el cable está siendo tirado por el ascensor hacia abajo con fuerza MG. Ah, es como la masa puntual del ascensor nomás.
Exacto, que equivale a un torque de carga, que va a ser la fuerza de carga, o la fuerza de carga es FL, que es mg, por el radio. Entonces, aquí, entonces en este lado de la polea tengo un torque de carga, que vale R, M, G. O sea, ahí en ese ejemplo no consideró los momentos de inercia de las poleas R minúscula. Exacto. Exacto. Ah, ya, perfecto. Sí. Que me confundí con la M. Sí. Eso confunde. Este es el JL, el momento de inercia de la carga. Entonces, bueno, esta es esa fuerza, ¿no? Entonces, si tú efectivamente consideras esto como si fuese una partícula puntual que está aquí y se desprecian los momentos de inercia de las poleas, tendrías que el JL sería mr cuadrado. Eso es con respecto, claro, perdón, acá estaba mezclando cosas, porque una cosa era calcular el J. El J efectivamente es como si vamos a poner este ascensor, en vez de ponerlo ahí como una partícula que está ubicada ahí, la vamos a poner como una partícula que está pegada ahí a la polea. Y como estas poleas, decimos, son despreciables en masa, es como que no estuviese. Entonces, realmente la saco. Y es como que le pegue un chicle acá bastante pesado de masa M a una de las poleas. Esto tampoco lo he considerado. ¿Cuál es la masa del cable? No está. Es como que lo hubiese juntado, lo hubiese cortado el cable y lo hubiese guardado dentro del ascensor. Obviamente estoy girando el cable, cuando hago girar todo el sistema, el cable gira, también tiene su inercia. Es como que cortaste el peso del cable y lo guardo dentro del ascensor, todo lo compacto en una partícula y después la pego ahí. Esa partícula, al estar pegada ahí, está girando a una distancia R. Esa sería como mi restricción física, de que la partícula no se puede alejar del eje, porque actúa en todo el tiempo, digamos, sobre esa línea del cable. El cable en realidad es la restricción física que hace que esa fuerza se mantenga en ese lugar y no aparezca un rato después en otro lugar, desplazada, ¿no? Con respecto al radio. Por lo tanto, puedo asumir que efectivamente hay una partícula de momento de inercia de mr cuadrado. Pero después estaba la fórmula para transformar momentos de inercia, que tiene que ver con la energía cinética. O sea, si yo tengo una polea acá, una partícula M acá, estoy despreciando el momento de inercia de las poleas, ¿no? La energía cinética es un medio masa por velocidad al cuadrado. Pero, ¿cuál es la velocidad V de esta partícula? Es la misma que, digamos, la velocidad tangencial. Si esto gira con velocidad angular omega, la velocidad tangencial acá va a ser V igual a omega por el radio de la polea. Por lo tanto, la energía cinética, en el caso de una partícula que gira, supongamos que hice el mismo ejercicio, corté el cable, que no pesa nada, y la partícula la pegué ahí en el disco. Esa partícula tendría un medio, el momento de inercia de la partícula por velocidad angular al cuadrado. Entonces, pero aquí ya dijimos que V es omega por R. Entonces, en este lado de la fórmula me queda un medio masa por omega R al cuadrado, lo cual hace que parezca un medio masa R cuadrado por omega cuadrado. Y esto es igual a lo que teníamos en el otro lado, porque es la misma partícula, que en algún momento el cable va a avanzar y suponiendo que hay espacio, se va a llevar la partícula y la va a centrar por acá y después va a seguir avanzando hacia allá. Es igual a un medio J omega cuadrado. Con lo cual, este J se concluye que es mr cuadrado. Por lo tanto, uno diría que en este mecanismo, el tener una partícula en el cable es equivalente a tener una partícula que tiene momento de inercia mr cuadrado, pero pegada a la polea. No sé si se entiende. Entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces, eso hace que aparezca el mr cuadrado. Este mr cuadrado aparece porque ese es el momento de inercia equivalente digamos, de lo que siente el motor. O sea, si esta partícula fuese el cabezal de inyección de tinta de una impresora, el motor de la impresora en realidad está sintiendo lo mismo que si yo corto la polea de la impresora y le pego una pelotita que tiene momento de inercia mr cuadrado. El motor no sabría qué es lo que hay físicamente, solamente sentiría que le cuesta lo mismo moverlo, si es que yo pongo algo que vale J o algo que vale M a una distancia R.
Y después tengo que convertir esto por el factor de perfecto. reducción. Y de ahí aparece eso. En la próxima lámina, Ujú. profe, Ujú. en la de donde calcula los B, ahí el n cuadrado B2, Sí. supongo, o sea, es n cuadrado porque primero se duplica la velocidad y entonces eso hace que el torque, como está relacionado con la velocidad, como que se haga 4 veces más grande, algo así. No, sí, sí y no. Recordemos que teníamos estas relaciones donde dijimos que el torque de salida era R2 dividido por R1, el torque de entrada. Fue cuando teníamos el ejemplo del par de engranajes. ¿Ya? Y para las velocidades era al revés. Omega 2 era igual a R1 dividido por R2 por omega 1. ¿Ya? Entonces tenemos esas dos relaciones. Y esas dos las tenemos que ocupar para transferir el torque viscoso que está en el lado de la carga al mismo lado del motor. Entonces, voy a cambiar de color acá, o de lápiz. No me deja. Bueno, ya. Entonces, tenemos aquí el eje del ascensor. Esta es la caja. Y esto también tiene rodamientos alrededor del eje. Después viene el lápiz muy grueso. Después viene el engranaje, podemos poner acá un engranaje de radio R2 y después viene un engranaje más pequeño de radio R1 y después viene el motor. Entonces, ese es nuestro sistema. Lo que estábamos diciendo es que en el punto de apoyo, aquí, ¿no? En ese punto aparece una fricción que, si esto está girando en este sentido, con velocidad angular omega 2, ¿no? La fricción, aquí en este punto, es en el otro sentido, el torque de fricción en el lado 2, porque aquí tendría que dibujarlo aquí. Aquí hay un torque de fricción del lado 2, y ese torque de fricción del lado 2 vale la constante que tenga ese lado, vamos a llamarla B2, por la velocidad a la que gira ese lado, que es omega 2. ¿Ya? Pero en el balance de fuerzas queremos hacer todo en el lado del motor, porque, bueno, se puede hacer en los dos lados, pero tenemos que llevar todas estas fuerzas y pasándolas a este lado del motor. Aquí sabemos que el motor hace un torque T sub M, y queremos entonces decir que J por omega 1 punto, que es la aceleración de ese lado, es igual al torque del motor, menos el torque de fricción en el lado 1, menos, hay que tomar el torque de fricción del lado 2, pero referido al lado 1. Tenemos que pasarlo. Y para pasarlo de un lado a otro usamos esta fórmula. Entonces, el torque en el lado 1 es igual a R1 dividido por R2 por el torque del lado 2. Entonces puedo escribir torque de fricción del lado 2 referido al lado 1 es igual a R1 dividido por R2 por el torque de fricción del lado 2. Con eso ya lo pasé. Ahora ya lo puedo poner acá. Pero ¿cuánto vale el torque de fricción del lado 2? Esto es igual a R1 partido por R2 por B2 por omega 2. Pero no me gusta que la ecuación quede escrita acá con algo que depende de omega 2, porque aquí la ecuación la estoy escribiendo con omega 1. Entonces, ¿cómo paso este omega 2 a omega 1? Uso esta fórmula. ¿Eso qué quiere decir? Si uso esta fórmula, que omega 1, ¿no? Omega 1 es igual a R2 dividido por R1 por omega 2. No, en realidad no tenía que hacer nada porque lo que quiero es reemplazar omega 2 en términos de omega 1. Y ya lo tengo, ¿no es cierto? Está aquí mismo. Entonces tengo que reemplazar este omega 2 por R1 dividido en R2 por omega 1, lo que dice la fórmula. Y ahí, si se fijan, aparece dos veces, ¿no? Aparece R1 partido por R2, que apareció por convertir la fuerza hacia un lado, y apareció R1 partido por R2, que apareció por convertir la velocidad.
hacia el mismo lado. Entonces finalmente queda que el torque de fricción del lado 2 referido al lado 1 es igual a R1 partido por R2 al cuadrado por B2 por omega 1. En algunos textos dicen que uno puede convertir constantes de fricción y decir que la constante de fricción del lado 2 referida al lado 1 es igual a R1 dividido en R2 al cuadrado por B2, la fricción en el lado 2, referida al lado 2. Es como medio redundante decir la fricción del lado 2 referida al lado 2. Es la fricción en su lado, que la llevo a una fricción equivalente en el lado 1. Entonces, yo puedo, entre comillas, destruir este mecanismo y decir, voy a agregarle acá algo que genera fricción, igual como si yo hubiese puesto este mecanismo con un rodamiento ahí. Lo suprimo, ¿no? Pero ese algo trabaja o genera una fuerza de fricción que es idéntica a que si yo hubiese puesto el mecanismo por fuera, pero que tiene esta magnitud, ¿cierto? De lo que está acá en este. Además, está el rodamiento que ya estaba en ese lado, así que ese no tengo para qué convertir la fuerza de fricción del lado 1 al lado 1, ya está en el lado correcto, no tengo que convertir. Pero por esa razón aparece este n cuadrado por B2. Ese n lo teníamos definido como R1 partido por R2. Y el R cuadrado del término lineal es como se refiere al choque del aire con el ascensor, por ejemplo. Déjame. Y no. Se refiere también a una conversión. Este de acá, ¿no es cierto? No es del aire. Podrías en algunos casos asumir que tienes roce viscoso producido por el aire, pero en general la velocidad del ascensor es bastante lenta dentro, digamos, en el caso de un ascensor real. No sé, esto podría ser una catapulta para tirar cohetes o lanzar algo. Ahí probablemente el factor de roce aerodinámico se vuelve preponderante, pero aquí estamos pensando que el ascensor, y esto es real, o sea, si se fijan en algunos ascensores que tienen cajas transparentes, van a ver que hay rieles. Esa es una manera de construirlos. Y después hay un motor con las poleas, bla, bla, bla. Y aquí en estos rieles, estos rodamientos igual tienen fricción. O sea, una fuerza de fricción lineal. Lo que va a ser, esa fuerza de fricción va a ser una constante, la podemos llamar B minúscula por X punto. ¿Ya? Si el ascensor sube con velocidad X punto, pero después lo que ocurre es que ese X punto es lo mismo que R por teta 2 puntos o R por omega 2, porque esa es la velocidad angular de esa polea. Y al final esto es B por R por omega 2. Y podemos decir que todo eso es la constante de fricción equivalente del ascensor en este lado, ¿no? Entonces, ¿por qué aparece un R cuadrado? Porque también tenemos que convertir esta velocidad a una velocidad angular en el lado 1, que la convertíamos con, a ver, aquí unimos la fuerza de fricción, déjame ver cómo la definí en primer lugar. O sea, es que lo que pienso es que primero va a convertir en el lado 2 de tangencial a angular, así que ahí multiplica por R, y después para pasarla al lado 1 de nuevo multiplica por R. Algo así, Sí. profe. Sí. A ver, déjame acordarme cómo definí en este caso la acción de esa fuerza, porque creo que la puse en el riel, en el dibujo que había hecho. Y dije algo específico, claro. Aquí puse una especie de riel con estos rodamientos. Entonces, esa fuerza debiese ser una fuerza que es lineal. Entonces, me pasé demasiado. Entonces, la fuerza lineal, este FR lo tengo que transformar en un torque de roce, ¿cierto? Y para transformarlo en torque de roce, tengo que decir R por FR, ¿cierto? El torque de roce va a ser R por FR. Ya, pero ¿cuánto vale FR? Es R por B por X punto. Y X punto es R por omega 2. Entonces, esto va a quedar R por B por R por omega 2. Y eso hace que aparezca R cuadrado B por omega 2. Entonces, esta es la fuerza de roce, que es lineal, que la tuve que transformar en un torque equivalente, y al transformarla en un torque equivalente, vale eso. Entonces, el haber puesto una fuerza de roce lineal que vale B por X punto es lo mismo que si hubiese puesto una fuerza de roce
rotacional o de torque que vale R cuadrado B. Entonces, el torque de roce es R cuadrado B por omega 2. Y esto es lo que uno podría decir es la constante de torque de la carga. Y después eso a su vez hay que traerlo al lado del motor. Y para traerlo al lado del motor, igual que en el caso de la fricción, o sea, en este lado del ascensor hay un torque de fricción de roce TR y hay otro que es el del rodamiento que habíamos hecho recién, otro que también fricciona en el mismo lado, que es B2 por omega 2. Entonces, este TR que es B por R cuadrado por omega 2, junto con este, ambos hay que traerlos al otro lado y al traerlos aparecen el N cuadrado. De ahí sale. Ya, perfecto, gracias. Sí, en otros tipos de sensores hay un pistón telescópico que es hidráulico. O sea, uno ve cosas como un pistón metido dentro de otro pistón, así. Y como es un fluido hidráulico, la viscosidad del fluido también hace que esto tenga una fuerza disipativa. O sea, por un lado hay una fuerza de empuje, pero por otro lado hay una fuerza disipativa FR que es también proporcional a la velocidad con que se mueve el pistón. A ver, tal vez es más complejo, o sea, si uno entra a modelar esto a fondo y más realistamente hay estudios que muestran que esas fuerzas en realidad siguen fórmulas que son del estilo B por velocidad a la 3 medios. No B, no B por B. ¿no? Esto sería el modelo ideal que usamos siempre, que se ocupa mucho porque es lineal. En realidad es una curva que es así. Entonces, cuando uno la grafica, la velocidad al cubo a raíz de eso es como una curva un tanto, no parabólica, ¿no? Porque esto es a la 1.5, parabólica sería si fuese a la 2, pero tiene esta forma la curva. Es así. Entonces, en función de la velocidad, esa fricción no aumenta, al principio aumenta poco y después como que se dispara. Ahora, como uno normalmente dice estoy operando la máquina en un cierto rango, puedo decir que mientras opere en ese tramo, esto es más o menos lineal. ¿ya? Pero también no es el objetivo de este curso empezar a estudiar modelos de fricción. Sí podría preguntar perfectamente, y a veces lo he hecho, en una prueba y les digo, miren, aquí hay algo que tiene fricción, velocidad al cuadrado. Es F B por velocidad al cuadrado, o cualquier cosa, no sé, invento B por exponencial de la velocidad. Y aquí, más allá, digamos, de saber si ese es un modelo real, si existe, si la fricción realmente responde de esa manera, es para evaluar si saben linealizar. Y aquí linealizar, dijimos, es tomar la función que quieren linealizar y reemplazarla por una aproximación que es la derivada de la función en el punto por un delta x. O sea, si tengo que linealizar b cuadrado, entonces voy a tener que derivar b al cuadrado y eso va a ser 2b por b por un delta b. O si tengo que linealizar la exponencial e a la b es e a la b, la derivada, a menos de que sea e a la lambda b. Si tuviese e a la lambda b, la derivada de eso va a ser lambda por e a la lambda b. Y bueno, ese será mi modelo linealizado, pero ese es, digamos, otro problema, ¿no? El problema de linealizar, que es distinto al problema de cómo armo y junto las partes y por eso decía, cuando uno modela, tiene que identificar el balance de qué cosas voy a hacer, de masa, de fuerzas, de voltaje. Siempre hay un balance que hay que hacer, hay que tener claro qué es lo que hay que sumar. Claro, es también un tema un poco de práctica, porque a veces yo sé a muchos como que la parte mecánica, no sé si les cuesta o les produce cierto temor, y no estoy familiarizado con modelar cosas muy complejas. Probablemente lo más complejo es lo que está en el proyecto, porque no es el objetivo del curso, digamos, desarrollar modelos complejos. Sí, debiesen tener cierta noción, porque temas como de física, dinámica básica son parte de las herramientas de todo ingeniero. Entonces, el tema es, bueno, qué ecuaciones tengo que plantear, cómo armo mi modelo, y a partir de ese modelo, pues puedo hacer análisis de la estabilidad del sistema, de cómo lo controlo, qué controlador lo hace más estable que otro, qué controlador me permite moverlo gastando menos energía. Son las cosas que realmente quiero lograr al final, pero sin tener el modelo no lo puedo hacer. Entonces, Una última duda. uh-huh. Cuando sacó en Lagrangiano, en la página 53,
¿Ya? No sé si puedo ir a esa. Sí. 53. ¿Sí? Sí, ahí no sé si en alguna parte faltó un término eh, KT por IA, porque, o sea, al menos Mm, abajo, como que en alguna parte, ujú, de repente en la diapo 55 sale KT por IA y no sé muy bien de dónde aparece eso. O ujú. no sé por qué no se consideró en el Lagrangiano, no sé si me puede resolver eso, esa duda. Sí, sí. Entonces, Ahí está, ¿ves? KT por aquí, IA abajo. claro, categoría, porque lo que va en el lado derecho del lagrangiano son las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. El lagrangiano, el lado izquierdo, si vamos a Pero la ahí definición, cuando definió la fuerza, es que no sé si se lo puso cuando definió la fuerza, parece que lo definió en la diapo 54. sí, déjame ver eso, porque claro, ahí hay ciertas cosas que se pueden poner en un lado o en otro. Y hay que ser consistente con eso, digamos, para no contabilizar algo dos veces. Entonces, déjame ver dónde estaba, me pasé. Creo que en la 54 definió la fuerza No, externa. que quería primero volver a la introducción. Es que de repente esto pasó como un poco desapercibido. Entonces, aquí en el lado izquierdo hay solamente cosas que deberían depender de las variables que son las coordenadas generalizadas y sus derivadas, ¿no? Entonces, aquí no deberían haber fuerzas. Si te fijas en la expresión, solamente deberían haber energías que están escritas de esa manera. Y en el lado derecho, uno tiene que colocar todas las fuerzas que afectan a las coordenadas generalizadas. Entonces, en el caso del motor, ¿no es cierto? Una de nuestras coordenadas generalizadas es la posición angular del eje, y qué afecta esa posición angular, el torque eléctrico, que es K sub T por I. Si yo no tengo corriente, el motor no hace torque, y si no hace torque no se mueve. Por lo tanto, esa coordenada se ve afectada por esa fuerza externa. Ahora, la otra fuerza externa, uno podría decir que es el roce del eje del motor, que tiene que estar apoyado en rodamientos o en algo, ¿no es cierto?, que sujete el eje. Entonces, el roce también se coloca como una fuerza externa, no como, eh, como una energía cinética o una energía potencial, sino que es una fuerza. Claro, uno puede decir cuál es la energía equivalente del roce, porque el roce te consume energía. Y podrías encontrar textos donde te dicen esta es la fórmula de la energía asociada al roce. Pero lo que está en el lado izquierdo de la fórmula de Lagrange, hay que acordarse que son energía cinética y energía potencial, solo eso. Entonces, el torque motriz, que es T por I, tiene que ir al lado derecho. Y después hay que ver en cuál ecuación lo hago aparecer. Entonces, en esta demostración, primero uno dice, bueno, ¿cuál es el lagrangiano asociado a la energía cinética? Y aquí hablábamos, bueno, las partículas, muy parecido a lo que estaba explicando con respecto al motor. Al principio, eh, uno puede decir, este electrón se mueve a una velocidad v, ¿no? Podemos entrar después en la discusión si es la velocidad de la luz, a qué velocidad es. Se mueve a una velocidad v. En realidad no nos interesa, porque después lo podemos convertir a corriente. Pero por otro lado, hay una energía potencial, que era lo que en la fuerza la fuerza de Lorentz aparecía como el E, o yo lo había escrito como E, pero en algunos textos aparece como la carga de electrón multiplicado por el potencial escalar phi, que es una magnitud, ¿ya? Y después hay una componente de ese potencial, que es la velocidad por dividido con respecto a la velocidad de la luz en vacío. En realidad, bueno, si el electrón fuese a la velocidad de la luz, entonces aquí tendríamos una C en el numerador, y esto es 1, y es Q, sería simplemente Q por el potencial vectorial. Nuevamente, sin entrar en los detalles de la teoría electromagnética y de dónde sale que esta es la definición del potencial eléctrico o del campo eléctrico total, todo uno diría que aquí la energía cinética es la combinación de o sea, la Lagrangiano es la energía cinética, que es la velocidad con que se mueve cada uno de los electrones que tiene masa m, más la parte potencial asociada a cada electrón. Y esa es la fórmula. Entonces, aquí nuestras coordenadas generalizadas son U, la cantidad total de electrones, como que esto habría que además integrarlo y sumarlo, porque hay muchos de estos Qs. O sea, nosotros podríamos decir que hay un cable y tenemos un montón de cargas eléctricas que están libres de moverse, y cada una de esas tiene un Q. Entonces el Q total es este Q, el Q grande. Y después uno puede decir que la energía cinética, cuando uno hace ese traspaso
con la integral, porque aquí hay que hacer realmente una integral. Este término de acá, cuando yo integro sobre toda una cara, la cantidad de electrones que van a velocidad v, etcétera, esto se transforma en este término, que es básicamente la inductancia por el Q punto al cuadrado, donde el Q punto al cuadrado, perdón, el punto al cuadrado es la corriente eléctrica. Entonces, después, el potencial de la fuente eléctrica, también uno puede demostrar que si la energía, decíamos la derivada de la energía con respecto al tiempo es potencia, entonces la integral de la potencia es la energía. Y la potencia eléctrica sabemos que es V por I. Y entonces, si asumimos que la fuente de voltaje que está por fuera es una fuente de voltaje constante, el V lo podemos sacar fuera de la integral. Y por otro lado, sabemos que I es la cantidad de cargas por segundo. Entonces, al integrar de Q a dt por dt, nos queda V por Q. Ese es el potencial, en realidad, de una fuente, o la energía potencial de una fuente. Aquí hay otra analogía con respecto a la potencia para ver que efectivamente el potencial está dado por el voltaje y la cantidad de cargas totales, y eso es el, ¿ya? Entonces, teniendo todas esas partes, tenemos, por otro lado, porque hasta ahí lo único que he hecho es decir cuál es la energía cinética y potencial de los electrones que se están moviendo en el cable, porque aquí tenemos dos fenómenos. Uno es el fenómeno físico externo, ambos fenómenos son físicos, pero uno es el fenómeno tal vez físico visible, que es el motor se está moviendo y que tiene una masa acoplada de momento de inercia J, y por lo tanto tiene una energía cinética J teta punto al cuadrado y una energía potencial NMG R teta. ¿De dónde viene esa energía potencial en el caso del ascensor? ¿Cierto? Decíamos, estamos moviendo aquí una carga que vale mg, y la energía es la fuerza, ¿cierto? Por el desplazamiento, por el dx. Pero si esto gira una cantidad de teta grados, ¿cierto? Entonces el desplazamiento de x es igual a r por d teta. Entonces un d es f por, un delta de energía es un f por un delta de movimiento, y entonces si esto lo escribimos como dE igual a mg por r por d teta, e integramos, ¿cierto? La energía va a ser igual a mgr teta. Y esta fuerza, en realidad hay que convertirla a una fuerza en el lado del motor, porque esto en realidad que estoy haciendo acá es la fuerza planteada en el lado en el caso del ejemplo que teníamos este engranaje entre medio, entre el motor y la carga. Esta fuerza, esto sería energía en el lado 2, tenemos que llevar la energía en el lado 1. Y para llevar la energía en el lado 1, lo que podemos hacer es convertir esta fuerza del lado 2 a una fuerza en el lado 1. Con la fórmula. Por eso aparece Sn. Entonces, esa es la energía potencial de la carga. Dicho de otra manera, si por un rato asumen que aquí no hay engranajes y que el motor está conectado directo, o que los dos engranajes son del mismo radio, eso sería como decir n es igual a 1. Entonces tenemos un caso de mgh, que es la altura. La altura que esto avanzó es el radio de la polea por la cantidad de vueltas que la polea dio, porque es el largo de la circunferencia de la polea. Entonces, es energía potencial, escrita en términos angulares, del movimiento angular. ¿Okay? Porque estamos trabajando acá con la otra variable de configuración, que es la posición angular del eje. Por lo tanto, el lagrangiano es la energía cinética total de todo el sistema. No solamente la energía cinética de los electrones, que ya la teníamos y la habíamos puesto de esta manera, utilizando la cantidad de cargas totales, sino que es también la energía del movimiento de la masa que está por fuera, la masa mecánica. Y tenemos el potencial. Y el potencial, hay una parte del potencial que es eléctrico, que depende de Q, y hay una parte del potencial que es mecánico, que tiene que ver con la existencia de la fuerza de gravedad y el ángulo teta. Y de ahí sale el lagrangiano. Entonces, ahí, como pueden ver, no hay ninguna fuerza involucrada. No estoy, salvo por la fuerza de la carga, que la estoy expresando como una energía potencial. No hay ninguna fuerza de las que mueven el sistema que esté, o que lo frenen. La fuerza de roce es una fuerza que lo frena, que estén contenidas dentro del lagrangiano. El siguiente paso ya es ponerse a derivar. Entonces derivo, y aquí tengo que decir cuáles son las fuerzas que actúan sobre el sistema. La fuerza Q1, si digo que mi variable generalizada Q es la cantidad de cargas, la fuerza que actúa sobre esas cargas va a ser una fuerza de pérdida de
de flujo o de interrupción que es causada por la resistencia, ¿no es cierto? La resistencia eléctrica se opone a que mis electrones avancen libremente. Y por lo tanto digo, ahí hay una pérdida, que es R por la corriente. En este caso, la corriente es la derivada de la cantidad de cargas con respecto al tiempo. Y por otro lado, hay una fuerza que también se opone al movimiento, pero que se opone de otra manera. Y no es en realidad una fuerza que se oponga, sino que es básicamente el voltaje generado internamente en el motor. Ese voltaje que se genera, por lo que explicábamos hace un rato, hace que el voltaje interno se iguale con el externo. Y por lo tanto, uno, por eso, y tal vez esa es la razón por la cual algunos la llamaban fuerza electromotriz autoinducida, o en inglés, de hecho la llaman back EMF, ¿no es cierto? Back es como hacia atrás, es como, entonces está implícito este concepto de que hay algo adentro que aparece y que es proporcional a la velocidad y que de alguna manera me frena, porque no me deja ir más rápido con el motor. Y es porque está apareciendo un voltaje adentro que no deja que entren más electrones, porque los potenciales externos con el interno se equilibran. Entonces, podríamos decir que eso también es una fuerza que se opone a que mis electrones, porque esto es lo que estamos diciendo acá, una de nuestras variables generalizadas o coordenadas generalizadas es la cantidad de electrones, y el Q punto sería la cantidad de electrones que se mueven. Bueno, lo que me afecta a que esos electrones, o a que esa variable coordenada generalizada llamada cantidad de electrones cambie, es esta fuerza que aparece que no me deja que pasen los electrones. Entonces, estas dos son las fuerzas en el lado del Q. En el lado más mecánico, que tiene que ver con la posición angular del eje, ¿cuáles son las fuerzas que me afectan la posición del eje? Una es la de fricción, y aquí efectivamente esto debería corregirlo en los apuntes, porque está la constante de torque por la corriente. Y eso tal vez, espero que con eso se responda la inquietud de por qué apareció después, y es solamente un error de tipeo, porque probablemente aquí yo estaba asumiendo que estaba dejando el motor girar libremente. O sea, lo enciendo, lo hago girar, y después apago la fuente, y bueno, cuando apago la fuente desaparece este término. Denme un segundo, por favor. Contestar una llamada, pero urgente. Sí, tenemos más, profe. ¿Aló? Sí, mira, sigo en clases, ¿te puedo devolver la llamada en unos 15 minutos? Ya, ok, chao. Eso. Entonces, el K sub T por I tiene que aparecer aquí, en la segunda ecuación, ¿no es cierto? Cuando uno hace el balance, no necesariamente tiene que estar igualado a cero. No sé por qué, por qué puse cero ahí. Tal vez también, claro, lo que pasa es que en cierto momento, seguramente yo puse, hay una ausencia de fuerzas externas, asumiendo, por ejemplo, o sea, si no hubiese roce y no aplico nada y el motor estaba girando, entonces la ecuación aquí no tiene nada. Efectivamente, ese es un caso. Pero si pongo una fuerza externa, tienen que aparecer. Probablemente aquí no fui muy claro. Debería haber puesto esto desde esto de acá desde un inicio. En realidad, confunde el hecho de que acá haya puesto cero. Entonces, la fuerza Q2 tiene que aparecer acá, o sea, aquí va FQ2, y ahí va a depender de lo que uno esté modelando. O sea, si uno está modelando el sistema mecánico como un sistema perfecto, que gira sin fricción, bueno, no hay este término menos B omega. Pero en general lo correcto sí sería siempre poner una componente de fricción y poner la componente que mueve el eje, que es el caso T por la corriente. Si no, no aparecería. Ese es un punto importante. Claro, acá no sé. Esa era mi duda. Perfecto, Y profe, entendí, gracias. eso. Y no sé, acá, aquí, por ejemplo, pasé el B omega, lo pasé al lado izquierdo. Claro, aquí empecé a reordenar las ecuaciones. Pero sí, este punto, sí, gracias por notarlo también, porque no siempre me lo preguntan y debería corregirlo al tiro, si no después se me va a olvidar. Ese, y había otro más que creo que... y era el M del ascensor. Sí. Eso, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, lo dejamos hasta aquí. Cualquier cosa me pueden escribir.
Perfecto. Muchas gracias, profe. Ujú. De nada, que estén muy bien. Chau, chau. Chao, profe, muchas gracias.